Bueno, teniendo en cuenta que ya nos extendimos un poco esta mañana, les prometo hacer todo el esfuerzo para no extenderme demasiado ya también, pero sí el suficiente como para exaltar y proclamar esta palabra, la palabra de Dios, y oramos para que el Señor nos dé oídos para escuchar y un corazón como para obedecer, para disponernos, la voluntad para obedecer su palabra. Estamos en la carta a los Efesios. Vamos a hacer la lectura en capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 5. Efesios capítulo 2, versículo 1 hasta el 5. Así dice la palabra del Señor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Hasta ahí vamos a leer esta mañana. Aquí comienza un capítulo central, muy importante en la doctrina de la iglesia cristiana, en el que se expresa así muy claramente la doctrina de la salvación por gracia, ¿sí? Así que es muy importante. No vamos a ir tan rápido, no vamos a avanzar mucho hoy, hasta donde vimos nomás, pero les invito a continuar atentos en los siguientes domingos para seguir gozándonos, porque el Señor dice que nos dejó su palabra, como dice en el Evangelio de Juan: estas cosas les he dicho, dice, para que mi gozo esté en ustedes. Para eso el Señor nos declara lo que conocemos en su palabra. Hasta lo que habíamos visto antes, el tema viene centrado en Jesucristo, como en toda la Escritura. Él es el medio y es la razón por quien nosotros hemos sido bendecidos, hemos sido escogidos, aceptados, y también hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Y el domingo pasado leíamos en la última parte del capítulo 1 que Pablo oraba para que los creyentes recibieran luz en su entendimiento y sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo. Y aquí en el capítulo 2 tenemos una referencia de lo que éramos y cómo estábamos antes de recibir la vida que Dios nos ha dado por medio de su Hijo, y cómo pasamos de muerte a vida por la gracia de Dios. ¿Por qué es importante recordar esto? Y hoy también, como les decía en la escuela dominical, esto tiene mucha relación con lo que leíamos. El Señor quiere que nosotros recordemos nuestra procedencia, ¿sí? Hoy nosotros tenemos vida, pero antes de tener esta vida, dice la palabra de Dios, así como leímos, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿sí? También leíamos que a Israel Dios le dice, tomando una figura de un recién nacido, le dice: vos
cuando naciste no eras nadie, estaba ahí sucia y yo te recogí, dice el Señor. ¿Sí? O sea, no tenías ninguna dignidad. Hoy sí tenés, porque yo te tomé, yo te limpié. En el Apocalipsis también en la carta que le envía a la iglesia de Éfeso, dice en Apocalipsis 2:5, dice: recuerda por tanto de dónde has caído, ¿sí? Y arrepiéntete. ¿Por qué el Señor nos recuerda? Para que nosotros no olvidemos y no volvamos a aquellas cosas en las que antes estábamos cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso, hermanos, es importante. No es que Dios nos recuerda nuestros pecados para reprocharnos, no es así. Porque la Escritura dice claramente que Dios, dice como el nuestro, que olvida el pecado, dice, olvida el pecado y tira en el fondo del mar. Dice, Dios, hermanos, Dios no es como nosotros que guardamos rencor y cuando nos peleamos por cualquier cosa ya decimos: vos luego, ¿te acordás cuando teníamos 7 años vos lo que me hiciste? ¿Verdad? Y así cosas. O a lo mejor no cuando tenías 7 años, pero tu esposo, tu esposa, ¿verdad? Y te acordás, sí, vos luego, ¿te acordás de eso que hace? ¿Verdad? Y así traemos, ¿verdad? No, Dios no hace eso. Dios no trae a la memoria nada para reprocharnos. Él ya, lo que ya justificó, ya justificó. Lo que Él quiere es que nosotros recordemos, hermanos. ¿Y para qué? Acordate que yo te amé cuando estabas ahí, cuando estabas en el muladar, cuando estabas, como le dice en el libro de Ezequiel, ahí sucia en tus sangres, dice. Nadie te daba importancia y yo te tomé, dice el Señor. Es lo que implica esto que leemos acá. Dice, Él les dio a ustedes vida cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo. Así que recordemos eso, hermanos, para que en nuestro caminar, en nuestro andar, no nos volvamos a esas cosas que no pertenecen a la vida, pertenecen a la muerte. Aquellas cosas por las que viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. De muerte a vida, dice, de muerte a vida pasamos. Eso es lo que estamos viendo hoy. Nosotros estábamos muertos y ahora tenemos vida. En el Evangelio de Juan 5:24, para mí es un versículo clásico, para mí en mi estructura de creencias básicas de la fe. Jesús dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Por qué? Y porque para delante de Dios, la vida verdadera no es esta vida biológica que nosotros tenemos, ¿verdad? No es la vida de la carne. Claro, uno, para nosotros, mirando así, vemos, ahí pasó un señor caminando y tiene vida, porque le veo que está caminando, ¿verdad? Pero para el Señor eso no es la vida. Uno puede estar caminando, puede trabajar y sin embargo estar muerto en la perspectiva de Dios. Porque la vida verdadera es la conexión con la fuente de la vida que es Dios, ¿sí? Como dijo Jesús, yo soy el camino y la verdad y la vida. La vida es Jesucristo. Por eso en Primera de Juan también dice en el capítulo 5, el que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Podemos entender eso claramente. Para Dios la vida es estar en Él, estar en Cristo. Vos estás separado de Él y estás muerto. Hay un pasaje que a mí me parecía también hace muchos años muy interesante,
porque decía cuando Jesús estaba, algunos le decían a Jesús que querían seguirle y uno le decía, por ejemplo, te voy a seguir, Señor, pero déjame primero que cuando muera mi papá y mi mamá, yo les voy a enterrar a ellos y después voy a venir y te voy a seguir. O sea, lo que él quería decir es, voy a estar con ellos hasta que mueran y después me voy contigo, ¿sí? Y Jesús le dijo, dejale a los muertos que le entierren a sus muertos. Vení vos y seguime nomás ya, ¿sí? Los muertos, ¿quiénes eran? No van a ser los muertos del cementerio que se van a levantar para llevarle al muerto, ¿verdad? Sino que los muertos son todos aquellos que no le conocen al Señor. Es triste decir y es duro decir, pero así es. El que no conoce al Señor, el que no tiene una relación con Él, el que no escuchó y creyó el Evangelio y no vino arrepentido de sus pecados, está muerto. Está muerto en sus delitos y pecados. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Esa era nuestra condición espiritual y eso es lo que importa. El que está en sus pecados todavía es porque no tiene a Cristo y está muerto. No tiene al Hijo, entonces no tiene la vida, así dice el Señor. En muchos pasajes se dice, hablando de lo mismo, se dice vida eterna. Vida eterna. Vida o vida eterna en la terminología bíblica es a menudo es la misma cosa. Por ejemplo, Juan 3:36, en San Juan capítulo 3, versículo 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, ¿sí? Si alguien cree, tiene la vida eterna, y si rehúsa, si se niega a creer en el Hijo, en la obra del Hijo, en quién es el Hijo de Dios, entonces no va a haber la vida, no va a poder pasar de muerte a vida. Pende sobre él la ira de Dios. Así que antes de confiar en Cristo y de recibir por tanto su salvación, la vida eterna, estábamos muertos. Y está muerto todo el que no obedece a la fe. Esa es una expresión que encontramos en la Escritura. Obedecer a la fe, a la voluntad expresa de Dios de arrepentirse y creer al Evangelio. Por eso es que se dice que son hijos de desobediencia, dice acá. Que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice, no tanto porque el incrédulo desobedece los mandamientos de Dios de no mentir, no robar, etcétera, etcétera, sino que porque eso todos hicimos, incluso hacemos todavía cuando tropezamos, ¿sí? Pero por sobre todo es hijo de desobediencia porque no obedece al llamado y al mandato de Dios que dice: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. En Hechos capítulo 17, este también es un versículo para mí clave. Hechos 17:30, en donde dice el Señor: ahora pues Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, dice, ahora manda, dice, a todos los hombres que se arrepientan. ¿Sí? Que Dios manda a todos los hombres que se arrepientan, porque Él dio la prueba, como le dijo a los fariseos que le decían, danos, a los principales de los judíos le decían, danos, hace una señal y te vamos a creer, ¿sí? Y Él les dijo, la señal de Jonás se les va a dar. La señal de Jonás es cuando él estuvo 3 días muerto, ¿sí? Pero Dios le levantó de los muertos, ¿sí? Le volvió a la vida. Esa es la señal que Dios les dio. Y con eso Él comprobó. Ahí está. Si no crees esto, bueno, ahí ya sos un desobediente. Esa es la desobediencia final, cuando el hombre rechaza el Evangelio, la buena noticia. Entonces es un hijo de desobediencia que permanece en la muerte. ¿Y cómo se manifiesta la muerte espiritual? Y acá leímos, dice, en delitos y pecados. Así como viven todos los que
no se han convertido a Cristo, en los cuales pecados nosotros todos también anduvimos antes siguiendo la corriente de este mundo. ¿Cómo es estar muerto en delitos y pecados? Y aquí también leemos la respuesta, dice, siguiendo la corriente de este mundo. Siguiendo la corriente. El que está muerto en sus delitos y pecados, hermanos, dice la palabra de Dios, que sigue la corriente de este mundo. El creyente, sin embargo, al creyente se le manda, dice en Romanos capítulo 12, no conformarse a este mundo, no se conformen a este siglo. ¿Sí? No sean ustedes como es la gente de este mundo. Así es el. ¿Por qué? Porque el mundo que está bajo el maligno, incrédulo, aunque diga que profesa una religión, pero no le conoce, sabemos nosotros que no le conoce por su manera de andar. Es desobediente en todo su andar, en todo su caminar, ¿sí? Sigue la misma corriente con total comodidad. Eso es lo que quería decirles, ¿sí? Salmo 1 es muy ilustrativo también en ese sentido, porque habla del que estuvo en consejo de malos, dice. Después caminó y después ya se sentó, ¿sí? O sea, sentarse da la idea de alguien que ya se siente cómodo. Hermanos, el incrédulo se siente cómodo con los otros incrédulos, se siente cómodo con los otros pecadores, así es. El creyente no se siente cómodo en el mundo con los otros, con los que no conocen al Señor. Los que ahora creemos, antes seguíamos también la corriente de este mundo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, sin oponernos a la corriente, sino más bien dejándonos llevar, conformándonos. Cuando que la palabra de Dios dice que el mundo entero está bajo el maligno, bajo el sistema, bajo las modas, ¿sí? La moral, que en realidad no es moral, es inmoralidad del mundo. Eso es, así está el mundo. Dirigido por el mismo Satanás, príncipe de la potestad del aire. Y por eso es que nosotros vemos tanta decadencia, cada vez peor en todas sus manifestaciones, en la forma de entretenimiento, ¿sí? En la educación, en los sistemas educativos. Impresionante es cómo campea la inmoralidad en las legislaciones que se pretende introducir, y se introducen leyes que son totalmente inmorales, atentatorias contra la vida, ¿sí? Contra la dignidad del ser humano. ¿Por qué? Porque el mundo está bajo el maligno. Es así. Pero más triste me parece ver cuando en la iglesia de Dios, en la iglesia del Señor también, decimos ser de Cristo, pero nos conformamos también, ¿sí? Esa no es la voluntad de Dios, hermanos. Nosotros no tenemos que conformarnos a este mundo. Penosamente es una realidad anunciada en las Escrituras, ¿verdad? Vivimos nosotros en esos tiempos de apostasía. El amor se va enfriando y el amor es la obediencia, ¿verdad? Vivimos en tiempos de apostasía y la iglesia, iglesias que tienen el nombre de que viven pero están muertas, dice en el libro de Apocalipsis, se rinden a la corriente y ya nada está mal, no se puede calificar al pecado como pecado. Es anticuado hablar de cosas como fornicación, por ejemplo, ¿verdad? O de decir que hay que mantener la pureza
antes del matrimonio y hay que ser fiel y esas cosas ya es demasiado anticuado ya. ¿Cómo vos le vas a obligar, dice, a alguien a vivir si ya vivir con alguien a quien ya no le quiere, dice, ¿verdad? Pero hizo un pacto delante de Dios y todo eso, pero ya no, eso ya está pasado de moda y nos amoldamos, ¿verdad? Y nos vamos amoldando y los propios llamados, vamos a decirle así, llamémosle líderes de las iglesias, líderes religiosos, se ponen en esa moda y entonces adoptamos la manera de vestir del mundo, las formas de entretenimiento. Hay un tema que aquí sí voy a parecer que estoy donde yo estoy, en el viejazo realmente, ¿verdad? Hoy vemos, por ejemplo, que en las iglesias también se practican cosas como tatuarse, por ejemplo. ¿Vieron? Sí, y se tatúan también, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que tanto el tatuaje, ¿verdad? El tatuaje no te hace cristiano o no cristiano. Sí, cierto. Yo sé que es así. Pero hermanos, ¿por qué hacemos eso? ¿Por qué se hace eso? Porque seguimos la corriente de este mundo. Si nosotros nos pusiéramos a pensar qué símbolo de qué eran esas cosas antes y quiénes antes hacían esas cosas, ¿verdad? Y lean un poquito y van a saber, ¿sí? Se hacían esas cosas con los esclavos, ¿sí? Eran partes de pactos que no tenían nada que ver con la piedad al Dios verdadero, ¿sí? Esas cosas eran, y esas cosas se adoptan porque eso es lo que se hace, esas son las modas. Así que, hermanos, yo no digo que eso nos haga cristianos, sino que la palabra de Dios dice que todo lo que hacemos tiene que ser para su gloria. Y aquí leímos algo que también creo que tenemos que considerar a la hora de tomar decisiones. Dice, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Yo como hijo de Dios no puedo más vivir como antes vivía en la voluntad de mi carne y de mis pensamientos. Yo hago esto porque yo creo, porque a mí me parece, porque yo quiero, ¿sí? No, yo tengo que discernir, dice la palabra de Dios, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa es la manera que vivimos los hijos de Dios, hermanos. No ya en la voluntad de la carne y de los pensamientos. Porque si voy a ir por eso, por mi lógica, entonces, o por la corriente de este mundo, bueno, eso que yo estoy diciendo ya es pasado de moda, ya es anticuado. Ahora el mundo es así, ¿sí? Ahora ya evolucionamos. No, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y pasarán el cielo y la tierra, pero mis palabras no pasarán, dice el Señor, ¿sí? Y la moral cristiana es la misma siempre, no se acomoda, no se ayorna, usando una expresión que se usa hoy por hoy. Nosotros no tenemos por qué adaptarnos a este mundo y a su inmoralidad. Y es la palabra de Dios la que dice esas cosas. Los hijos de Dios debemos brillar como luz en las tinieblas, y usando lo que dice 1 Timoteo 4:12, tenemos que ser ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Así dice el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo. Cuando hacemos todas las cosas así, igual como hace el mundo, como viven los inconversos, es como la sal cuando pierde su sabor, ¿verdad? La sal desabrida que no sirve más para nada, o como la luz que se enciende para esconderse debajo del mueble, ¿sí? No se enciende una luz para eso, dice el Señor Jesucristo. A libertad fuimos llamados, solamente que no usemos la libertad como ocasión para la carne, ¿sí? Somos libres, claro, somos libres, ya no somos esclavos,
Pero dice el Señor claramente, no vaya nomás a usar tu libertad para darle ocasión a la carne. Primera de Pedro 4:3. Primera de Pedro 4:3 dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Subrayo lo del principio, dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Ya es suficiente. O alema, decimos nosotros, ¿verdad? ¿Sí? Ya no más. Porque así éramos cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. O sea, haciendo lo que queríamos hacer, haciendo lo que nos venía en gana. ¿Sí? ¿Por qué hace esto? Porque yo quiero. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque me da la gana. No, es tu problema. ¿Sí? Y ese es nuestro razonamiento muchas veces, y esa es la razón por la que hacemos las cosas. Pero el Hijo de Dios recibe el mandato de no hacer la voluntad de la carne y de los pensamientos del corazón. Los que somos en verdad creyentes, los que hemos nacido de nuevo. Como Jesucristo, a quien se nos manda a imitar. Aquí en esta carta también vamos a leer eso un poco más adelante. Él dice en el Evangelio de Juan 8:29, dice: yo hago siempre lo que le agrada al Padre. ¿Sí? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, siempre lo que le agrada a nuestro Señor. En el capítulo 5, que más adelante vamos a detallar, vamos a considerar, mejor dicho, encontramos así como en detalle ciertas conductas específicas en las que vivíamos en otro tiempo cuando estábamos perdidos y muertos todavía. Pero ahora dice que somos luz en el Señor y se nos exhorta a andar como hijos de luz. La naturaleza carnal y pecaminosa tiene sus obras, características, las obras de la carne, dice en la carta a los Gálatas, y el Espíritu Santo, con el cual cada creyente ha sido sellado, también tiene sus frutos. Ahí en la misma carta a los Gálatas, capítulo 5 está. Los frutos, las obras de la carne y los frutos del Espíritu Santo. Las obras de la carne son las de los que están muertos, y los frutos del Espíritu son de los hijos de Dios. Los hijos de Dios viven según el Espíritu, no según la carne. Y no podemos engañarnos con esas cosas, ni pretender burlar a Dios. Dice en Gálatas capítulo 6, versículo 7, dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Voy a terminar, hermanos, en 2 minutos. Cuando estábamos muertos en nuestros pecados, Dios nos amó con su gran amor y nos dio vida juntamente con Cristo. Ese es el último versículo que leímos hoy. Nos salvó por gracia. Ese es el gran tema aquí. Y sigue en los siguientes versículos. Nosotros vamos a estar desarrollando eso en los siguientes domingos, Dios mediante. Tomemos en serio la palabra de Dios. Recordemos estas cosas que aquí nos recuerda la palabra de Dios, no como un reproche de parte del Señor, sino como una exhortación a la obediencia. ¿Sí? Ya no viviendo como antes vivíamos, sino como verdaderamente como nuevas criaturas. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Oramos. Padre nuestro, te damos gracias por tu preciosa y eterna palabra que nosotros conocemos. Es un privilegio inmenso, Señor, que mientras el mundo entero está en tinieblas y bajo el maligno, nosotros recibimos y conocemos tu palabra eterna, palabra de vida. Señor, gracias por Jesucristo. Gracias por las pruebas que nos diste de
tu verdad de que Jesucristo es el Señor y es el Salvador. Te bendecimos, Señor, en su nombre. Amén.